La doctora Amelia Flores deja de ser ministra de Salud Pública y Asistencia Social. Analizamos su desempeño durante la pandemia. El Congreso de la República realizó una sesión solemne por los 200 años de independencia de Guatemala. Durante su discurso, el presidente Alejandro Yamatei hizo un llamado a la unión de los guatemaltecos. El bicentenario causa diferentes opiniones. Algunos creen que no debería celebrarse, para otros es un motivo de alegría. El gobierno de Estados Unidos anunció la reactivación del programa de reunificación familiar. Nueva herramienta del Ministerio de Economía permitirá verificar en segundos la autenticidad de las firmas electrónicas. Bienvenido a su programa, estamos listos para informarle y para acompañarle en el análisis de la información con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches para ti, por supuesto que muy buenas noches para usted allá en casa. Estamos listos aquí en A la Medida, completamente en vivo. El primero de los temas, no deja de ser Amelia Flores, la doctora ministra de Salud. Hay que hacer una evaluación de cuál fue su desempeño. ¿Fue bueno, fue malo, fue técnico, fue político? ¿Cómo fue? Es una noticia que hoy sorprendió, pero que debemos analizar entonces el paso de Amelia Flores por el Ministerio de Salud. Perfecto, veamos el contexto. Después de un año de permanecer en el cargo como ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Amelia Flores confirmó que renunció al cargo por motivos personales, que la decisión fue tomada desde hace aproximadamente un mes. Flores informó que la renuncia cobra vigencia este jueves 16 de septiembre y hasta donde se sabe el cargo será asumido por el ahora viceministro de Hospitales, Francisco Coma. La médico patóloga con más de 30 años de experiencia en salud estuvo desde junio de 2020 a cargo de todos los procesos del ministerio, sobre todo por los casos de pandemia en el país. El actual viceministro de Hospitales, Francisco Coma, cuenta con 30 años de experiencia, llegará al cargo de titular de salud y de acuerdo con el portal web del Ministerio de Salud, él es médico y cirujano con un posgrado en Administración Hospitalaria y Servicios de Salud en España. Además cuenta con una maestría en Gerencia y Desarrollo. Tiene 30 años de experiencia como director médico de hospitales de la red privada en Guatemala y de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Ha sido miembro de la Comisión de la Garantía de Calidad del Ministerio de Salud y de la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres. Bueno, partamos de una base. A la doctora patóloga Amelia Flores efectivamente duró bastante en el cargo, Sandy, considerando varias situaciones. Es decir, que durante su mandato como ministra de Salud vimos cómo el COVID-19 fue evolucionando hasta llegar a estos instantes en los que estamos. Aquí la pregunta es si esto es necesariamente solamente una situación de culpa, llamémosle en este instante, por la actuación al frente de la cartera de Amelia Flores, o si aquí hay otras situaciones como el tema de que trataron de llevarla al plano político o que probablemente inclusive no haya tenido el protagonismo necesario, porque recordemos una cuestión, durante mucho tiempo de su mandato también había un comisionado que estaba específicamente para el tema del COVID-19, que estaba prácticamente suplantando o a un nivel similar del de la ministra, y esto pues también fue bastante complicado. Mira, Julio, en sí la cartera de salud es complicada, pero en tiempos de pandemia se complicó aún más. Sí. Amelia Flores, 1 año, 3 meses al frente de este ministerio, porque solo llevábamos 3 meses de la pandemia cuando ella asumió como ministra, y después de este tiempo dice, ya es momento de retirarme, es momento de que pues alguien más ocupe el lugar. Así es. Y pues indica que hay cuestiones que probablemente se marcaron con error, pero que al final se hicieron muchas también que fueron entonces positivas para el manejo de la pandemia. Eso pues ya lo vamos a ir analizando, pero uno de los puntos que yo quiero ir destacando en cuanto a este cambio es que pues ella mañana de hecho dijo que estaría presentando una rendición de cuentas antes de dejar la cartera, una cosa que es muy pues raro verlo al final cuando un ministro, un funcionario
abandona la institución, ¿no? Esto es muy importante, Sandy, porque sí necesitamos saber desde la perspectiva, por supuesto, de la exministra, podemos decir ya en este caso Amelia Flores, cuál es esa rendición de cuentas en cuanto a que ella va a rendir cuentas de resultados, ¿no? O al menos lo que ella pretende que sean resultados durante ese año y 3 meses. Especialmente las compras. Especialmente las compras. Aquí hay que decir una situación también bastante clara y bastante difícil. Es decir, durante el mandato de Amelia Flores es cuando hemos estado viendo la parte más álgida, la parte más difícil, la parte más complicada en cuanto a los contagios, en cuanto a las situaciones de COVID-19. Inclusive, algo que mucho por allí de alguna manera se le achacaba a la propia ministra, la poca agilidad que tuvo en su momento el Ministerio de Salud para poder tener las vacunas de la manera que fueran compradas y de algunas otras formas adquiridas acá para los guatemaltecos. Ahora ya se tienen, pero también tenemos que recordar algo, Sandy, el famoso y dichoso plan de vacunación, pues terminó siendo en lo teórico, pues probablemente bastante bonito, pero en lo práctico, al menos en el principio, no tan funcional para nuestro país. Totalmente, Julio. Ese es uno de los puntos de los cuales siempre se le citaba ahí, incluso en el Congreso llegó varias veces para poder explicar, porque se viraba un atraso en cuanto a el ingreso de los lotes de vacunas, por ejemplo. Muy visible. Una situación que al final, al inicio se tuvo pues una actitud muy pasiva en cuanto a los requerimientos, en cuanto al seguimiento que se le podía realizar, cuestión que se debía hacer de forma más activa, de forma de estar entonces ahí en constante comunicación, buscando la manera de que se pudieran llegar las dosis, pero se tuvo un poco de calma al final cuando el país también lo necesitaba. Este es uno de los puntos que se menciona. Pero aparte de ello, Julio, yo no sé qué tan bien le puede hacer al ministerio tener tantos cambios cuando sabemos que está en una crisis, ¿no? A ver, los cambios pueden ser una oportunidad para mejorar o definitivamente pueden ser una oportunidad para llevar a ciertos atrasos y ciertos retrocesos. Tal vez dentro de lo positivo, si podemos destacar algo positivo de este cambio, es que quien asume ahora el médico Francisco Coma, pues como viceministro de hospitales. Ya es parte del equipo. Él ya es parte del equipo, él tiene el conocimiento, es decir, inclusive no puede ser ajeno a lo que está pasando y esperaríamos una forma ágil de poder responder, de poder viabilizar el plan de vacunación, de poder viabilizar ahora, sobre todo con la aprobación de esta ley para el combate del COVID-19 aquí en Guatemala por parte del Congreso de la República, qué capacidad va a tener la cartera, qué capacidad va a tener como gerente específicamente principal de este Ministerio de Salud, Francisco Coma, para que los insumos, las contrataciones, los medicamentos y todo lo que se necesite se compre en un tiempo tan corto, porque además estamos hablando prácticamente de un trimestre y contemos con algo, diciembre hasta cierto punto no es un mes en el cual se puede ejecutar el presupuesto de ingresos y egresos de manera completa, sino que más o menos allá entre el 12 y el 15 de diciembre se para la ejecución, solo lo comprometido por parte del Ministerio de Finanzas, porque ya se llega también al cierre del año fiscal. Totalmente, pero vamos a ir ampliando este análisis de este cambio en el Ministerio de Salud con unos datos, Julio. Claro que sí, Sandy. María Amelia Flores González, para quienes la quieren conocer de mejor manera, la exministra, es médica con especialidad en patología y una subespecialidad en microbiología en España, también una maestría en epidemiología y salud pública. Tiene más de 30 años de experiencia en salud pública, incluyendo haber sido jefa del Laboratorio Nacional de Microbiología y también directora general de Servicios de Salud y viceministra técnica en el Ministerio de Salud. Dirigió en su momento también, Sandy, proyectos del Fondo Mundial para la Tuberculosis, Malaria y VIH y es reconocida como experta en proyectos de cooperación internacional hasta la fecha. Yo creo que no se le quita a la exministra Amelia Flores el hecho del reconocimiento de la preparación que tiene, de la capacidad técnica que puede tener, pero una cosa es eso y otra es estar a cargo de un sistema de salud colapsado, de un sistema de salud sobrepasado y que probablemente no haya tenido inclusive hasta la comodidad para poder actuar con lo que ella técnicamente hubiese querido, porque aquí en la parte, al final de cuentas, como ministro tienes que contar algo, Sandy, tú lo mencionabas, el hecho de que como ministro, fuera de ser el técnico encargado de una cartera, tienes también una gran carga política y esa carga política a veces es complicada. Es muy difícil, Julio. Aparte de eso, es que recordemos que cuando Amelia Flores entonces estaba al frente del Ministerio de Salud,
varias complicaciones que se tuvieron, ya hospitales que sobrepasaron las capacidades, el apoyo que se solicitaba para poder ampliar entonces los insumos, el equipamiento y hacerle frente a esta epidemia, situación que no se había dado versus ahora que ya se aprobó una ley de emergencia para el COVID-19, que va a ser también una herramienta importante que ahora el nuevo ministro va a tener para rendir mejores resultados. Yo creo que empieza entonces cuando una ley se acaba de aprobar, Julio, y veremos entonces la manera de ejecutar la misma y hacerla efectiva. Aquí vamos a empezar a pedir resultados. Yo diría que Francisco Coma asume esta cartera de salud en medio de una crisis, definitivamente que es una gran crisis, pero en condiciones bastante más viables para sacar adelante la cartera de salud que las que recibió. Sí, con mayor apoyo que el que recibió la propia Amelia Flores. Si tuviéramos que hacer solo una situación de percepción, solamente percepción, cuando consultas con los guatemaltecos, como bueno o malo el mandato, por ejemplo, en este caso de la exministra Amelia Flores, probablemente la calificación no sea la mejor, porque obviamente también hubo muchas dificultades para poder arrancar como país y como sistema de salud para tener todo lo que se requiere. Y al final de cuentas tenemos que reconocer algo, es decir, 5 hospitales, pero que fueron colapsados, que tampoco al final de cuentas lograron cumplir con todo lo que se necesitaba, y una situación que tal vez fue de las principales carencias que tuvo la ministra Amelia Flores al frente de este Ministerio de Salud. El hecho de la comunicación, no solo de lo que estaban haciendo, de los procesos, sino que también la comunicación para hacerle frente con medidas preventivas y como el tema de la vacunación misma hacia la población guatemalteca. Yo creo que ahí hace falta un poco más, poder informar a la población y poder entonces seguir con campañas, que se puedan implementar esas campañas para ir promoviendo la vacunación, que por cierto en Guatemala hay muchas personas que todavía no se han vacunado, que ya están en la edad de poder hacerlo, en los sectores para poder realizarlo, y no se tiene entonces ese interés. Creo que ahí va a venir entonces la evaluación que se tiene que hacer por parte del nuevo ministro y de su equipo de trabajo para ver qué pueden cambiar para mejorar los resultados obtenidos por Amelia Flores. Eso es lo importante, sí. Ya antes de ver los siguientes datos, se trata de eso, de mejorar. Ahora ya se pasa del plano de la calificación o de la crítica, como usted lo quiera ver, a la mejora. Y esta es responsabilidad ahora de Francisco Coma y su equipo, que por cierto no tampoco es todo nuevo el equipo, y es equipo con experiencia. Vamos con más datos aquí en A la Medida, por favor, y ahí en pantalla usted los tiene. Vamos a ver ahora lo siguiente, porque miremos el perfil de Francisco Coma para conocerlo mejor. El nuevo ministro es médico y cirujano con un posgrado en Administración Hospitalaria y Servicios de Salud en España. Cuenta con una maestría en Gerencia y Desarrollo. Además, Andy tiene 30 años de experiencia como director médico de hospitales de la red privada en Guatemala y también de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Ha sido miembro de la Comisión de la Garantía de Calidad del Ministerio de Salud Pública y de la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres. Quiere decir que también aquí tenemos que ver una situación. Francisco Coma, al menos en sus credenciales, no es un improvisado, al menos en la experiencia que tuvo como viceministro de Hospitales, está plenamente conocedor y al tanto de cómo está la situación. Entonces, el reto de Francisco Coma y su equipo, que ahora estará a cargo de él, es cómo hacer para que en estos próximos 3 meses se empiecen a ver resultados positivos para el combate, la prevención, la erradicación del COVID-19, la contención del mismo y, por supuesto, el avance del plan de vacunación. Ese es el reto de Coma. Totalmente, porque aparte de eso es de que tampoco asume bajo una situación de calma o donde se ha controlado ya la situación de los casos positivos y las muertes por COVID-19. No, estamos en un punto todavía crítico. Así es, Andy. Y va a ser también un poco complicado entonces. Así que le esperan muchos retos, sin duda alguna, a quien ahora estará al frente del Ministerio de Salud, que sin duda alguna, pues la experiencia que tiene y aparte el conocer cómo está la red hospitalaria va a ayudar mucho. Entonces las expectativas que tenemos son grandes. Ojalá que se puedan cumplir. Creo que pueden ser altas y hay que tener esa confianza. Claro, lo que hay que evitar aquí es que caiga en los mismos errores, llamémosle así, que se pudo tener a través de Amelia Flores, que él mismo acompañó en su mandato y en su gestión. Es decir, aquí hay que agilizar, hay que dinamizar. Otro de los grandes retos que yo veo en Francisco Coma, que esperemos lo logre hacer, es poner a disposición y servicio de los guatemaltecos no solo todos esos suministros, el equipo y toda la cuestión, sino que probablemente hasta equipar más espacios o nuevos hospitales para la atención y contención del COVID-19. Ese es un gran reto. Y aquí el llamado también es, sabemos que en el Congreso de la
República se tiene la función de fiscalizar el trabajo de cada funcionario público, pero también yo creo que es de analizar qué tantas citaciones se le pueden hacer a un ministro, especialmente en la cartera de salud, que pasan o deben estar pues en tantos proyectos, ejecutando, visitando, evaluando, con tanto trabajo. Entonces darle también un compás de espera, un tiempo para que pueda ir afinando entonces esos proyectos y no matarlos con tanta citación, porque al final se pierde mucho tiempo también en las mismas. Los diputados ser un poco más objetivos, hacer rendiciones, pero tal vez ya no diarias, sino por semana, por quincena, por mes. Déjenlo trabajar. Sí, porque sabemos que ellos cumplen su trabajo también, pero necesitan en este momento tiempo para poder reorganizar. La pandemia. Así que de esta manera vamos a finalizar este tema. Termina un mandato, el de Amelia Flores, para algunos bueno, para otros malo, para unos faltaron algunas cosas. Francisco Coma asume entonces con esta capacidad instalada, pero también con la situación más grave del COVID-19, el reto de ser el nuevo ministro de Salud. ¿Hay que celebrar o no la independencia? Vamos a regresar con ese análisis. Mañana se cumplen 200 años de independencia. ¿Celebramos o no? ¿Cómo la pandemia nos cambia la forma de celebrar el bicentenario? Claro Al regresar, que sí. Tenemos este análisis. Por favor, usted como siempre no cambie, porque sabe que nosotros somos a la medida. Palacio Nacional de la Cultura se llevó a cabo la conmemoración de los 200 años de independencia patria. Debido a la pandemia del COVID-19, las actividades se realizaron de manera virtual. En la actividad participó el presidente Alejandro Yamatei, quien en su discurso hizo un llamado a reescribir la historia a través de la unidad. Hago un llamado hoy a las puertas del bicentenario de nuestra independencia para que comencemos de nuevo. Aún estamos a tiempo de darle vuelta a la página y de tomar una hoja en blanco donde podamos reescribir la historia, una que fortalezca la esperanza y nos devuelva la confianza. Estamos llamados a escribir la historia que dé testimonio de un país ante la adversidad y cómo supimos reencontrarnos, dejando a un lado los intereses particulares, haciendo vida el mandato constitucional de procurar el bien común. Es muy limitada reducir la interpretación de la historia de los últimos siglos desde la perspectiva única de la polarización y la confrontación. Toca cuidar de esta patria, que es nuestra casa común. Para estudiar y comprender mejor la historia. Asimismo, se refirió a los retos que como guatemaltecos hay que enfrentar y destacó la necesidad de que todas las fuerzas de la sociedad se unan para dejar las disputas y unirse por el futuro. Guatemaltecos, tenemos tantos retos aún por superar, pero la pregunta que debemos hacernos con sentido de país es: ¿lo enfrentamos mejor confrontados, unidos, peleados o en paz, juntos o divididos? Yo lo tengo claro, yo le apuesto a la unidad. Ante el pasado polémico, lejos de enfrentarnos, no queda más que aprender de él y evitar que se repita en su parte negativa. No podemos regresar la historia, pero el futuro sí depende de nosotros. Por eso es ahí donde debemos concentrar nuestros esfuerzos, energías e iniciativas. Tenemos cuando menos 4 grandes retos como país, como nación y como sociedad. Primero, superar la pandemia con el esfuerzo y la corresponsabilidad de todos. Segundo, fortalecer la institucionalidad del país en lugar de debilitarla en todos los ámbitos del Estado. Tercero, reactivar la economía de manera integral e inclusiva como la forma más efectiva de mejorar las condiciones de vida para el conjunto de la población. Luego del discurso del presidente de la República, se llevó a cabo la izada de la bandera y los 21 cañonazos en las instalaciones del Mariscal Zavala, para luego dar inicio con el recorrido del fuego patrio adentro del Palacio Nacional de la Cultura. Deportistas como Kevin Cordón y Scarlett Vanessa formaron parte del recorrido del Fuego de la Libertad.
bicentenario, ¿no?, de esta independencia, sin los errores conceptuales de Chávez y de Maduro en cuanto al pensamiento de Bolívar. Fíjate, Sandy, televidentes, que Simón Bolívar había dicho algo muy importante sobre Centroamérica. Dijo, parafraseándolo, que de Guatemala hasta Panamá iba a ser una región maravillosa, una región inmensamente rica, que iba a unir a las Américas, que iba a unir a Europa y Asia a través de sus canales, a través de sus recorridos, a través de las oportunidades y del privilegio que tenía esta región, o que lo tiene todavía, al unir a lo que es Norteamérica y Suramérica. Esa era la visión de Bolívar. Entonces, aquí lo que hay que preguntarnos en este bicentenario de una gesta que se llama independencia, que puede ser polémica, ¿no?, porque para algunos representa los intereses de los criollos en su momento, y para otros sí representa un acto que debe celebrarse. ¿Qué es lo positivo que hemos logrado como nación, como país, para construir una Guatemala de la cual nos sintamos orgullosos, una Guatemala de la cual sintamos esa identidad, una Guatemala de la cual todos y todas nos podamos sentir orgullosos? ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros para ir construyendo ese país? Yo creo que hace falta todavía, Julio, porque sin duda alguna, por ejemplo, no logramos identificarnos completamente con nuestro país. Correcto. Que es un punto que sin duda alguna siempre le vamos a envidiar a México. A México. En el sentido en el que, de verdad, para ellos ser mexicanos es un verdadero orgullo. Nosotros decimos, especialmente en estos días, que nos sentimos orgullosos de ser guatemaltecos, pero también que tanto lo ponemos en práctica todos los días, porque ahí es donde de verdad se ve el patriotismo, Julio. Cómo es que nos sentimos orgullosos por lo que tenemos y qué tanto también conocemos de nuestro propio país, porque a veces ni siquiera eso. Aquí hay una cuestión importante con eso que estás mencionando. Fíjate que en varias ocasiones dentro de las clases universitarias, haciendo experimentos sociales, sobre todo uno de identidad, haces tú una entrevista en varias regiones de este país y solo preguntas algo, ¿usted qué es? Y entonces dice, bueno, ¿cómo así que sí? O sea, ¿cómo se identifica? Ah, bueno, yo soy mestizo, yo soy criollo, yo soy indígena, yo soy quiché, yo soy garífuna, yo soy esto, yo soy lo otro. Pocos responden, o al menos esta es una gran tendencia, pocos responden con esa certeza que tú estás mencionando, yo soy guatemalteco. La identidad como guatemaltecos es algo que todavía nos hace falta construir. Bastante. Yo no sé si tú te diste cuenta, Sandy, supuestamente ahora son 200 años de independencia, ¿no? Llamémosle así a esta gesta del 15 de septiembre de 1821. Pero, a ver, es que ni en las instituciones públicas ni en las calles, fuera del tema de la pandemia, ¿no?, que obviamente hace que no hayan desfiles y otras cosas, se ve esa identidad, ese fervor, esa situación de identificación con la bandera, esa situación de identificación con ser guatemalteco, esa situación que nos hace a veces pensar y preferir música, creencias, modas que vienen alienadas de otros países y no lo propio y lo nuestro. Ojo que esa cuestión también yo creo que se ha ido perdiendo. Sí, Julio, y mira, aparte de esto, ahora que estamos entonces pasando por esta situación difícil de la pandemia, vemos que estas actividades de independencia, bueno, el mes de septiembre normalmente era de muchas actividades, los desfiles famosos con los centros educativos, cuestión que desde el año pasado y bueno, no se ha dado. Se extrañan los desfiles, ¿eh? Y el punto es, bueno, esto nos está ayudando, nos está afectando en cuanto a que no sintamos ese fervor patrio, o cómo nosotros podemos hacer para no perder ese espíritu y poder entonces contagiarnos de ese orgullo que debemos sentir y sobre todo entonces de ese patriotismo que debe continuar en este mes sin importar la situación en la que estamos. Y debe continuar el resto de meses, que eso es lo que tú decías, por ejemplo, de los mexicanos. Sí y no, es decir, sí afecta obviamente el hecho de que no tengamos los tradicionales desfiles, las tradicionales antorchas. A muchos tal vez nos afectaba en el tema de los tramos que hay que recorrer en cuanto al tránsito, pero a ver si no tiene su folclore. Creo que aquí lo que falta trabajar es precisamente desde pequeñitos a los nuevos ciudadanos de este país, inculcarles el fervor patrio, el amor a este país, la identidad a lo que significa ser guatemaltecos. Porque, a ver, seamos muy honestos, al quitar todos estos actos cívicos y las cuestiones de los colegios y de las escuelas, es que ya ni siquiera el himno se saben las nuevas generaciones. Ya desde ahí partimos mal. Sí, la verdad que sí. Entonces aquí es donde realmente vemos qué tanto tenemos ese espíritu patrio
a pesar de que no tenemos, porque también nos contagiamos rápidamente cuando vemos un desfile, cuando vemos pasar las bandas, en este caso, los diferentes grupos, los diferentes establecimientos con las distintas actividades, pero cuando no, ¿qué tanto nosotros podemos vivir esa independencia? Ahí está la situación. ¿Y qué tanta independencia además tenemos? Vamos entonces con los primeros datos, por favor. Ahí los tienen en pantalla. Estos son solo datos históricos para recordar un poquito lo que sucedió. Tenemos que saber todos, ¿verdad?, que cuando Guatemala junto a los países centroamericanos se independizaron del Reino de España, realmente no fuimos independientes del todo en aquel momento. Por eso es que algunos critican esta fecha. Dicen, no, solo fue intereses de criollos que de alguna manera, comandados por Gavino Gainza, vinieron y hicieron esta separación del Reino de España. Esto porque, como todos sabemos, las Provincias Unidas del Centro de América, Sandy, fueron anexadas inmediatamente a ese imperio, que así se llamaba, ¿no?, el imperio de los Estados Unidos mexicanos, que comandaba Agustín de Iturbide, el brigadier. Fue hasta ese 1 de julio de 1823 que realmente Guatemala se logra separar obviamente ya no de España, sino que de México. Se separan también las Provincias Unidas del Centro de América. Guatemala pasa a ser un país individual como el resto de Centroamérica. Los puntos de vista sobre esa situación es para este 2021, Sandy, que 200 años después de esa gesta llamada independencia, no todos están de acuerdo con el concepto total que abarca esa palabra independencia, esa palabra soberanía y esa palabra de la identidad de ser guatemalteco. Y yo te quiero decir una situación aquí, y esto es muy importante, por favor, y se lo voy a decir a usted allá en casa. Ser guatemalteco no es solo una cuestión de celebrar la independencia el 15 de septiembre. Ser guatemalteco tiene que ser llevar en el corazón a Guatemala los 365 días del año. Ser guatemalteco no se demuestra solo con una banderita. Ser guatemalteco se demuestra pagando los impuestos, siendo responsable, no tirando basura en la calle, haciendo las cosas que uno debe de hacer, construyendo un mejor país y una mejor patria desde el pequeño granito de arena que podemos aportar todo. Eso es ser guatemalteco, que tanto estamos aportando también nosotros, cada uno, para construir nuestra guatemalidad. Por supuesto, Julio, estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a cómo podemos hacer patria, cómo podemos nosotros aportar por la construcción de un mejor país, un mejor país que todo el mundo queremos. Todos queremos tener entonces una mejor nación, mejores condiciones, pero desde lo que cada uno puede hacer, también aportar, no solamente señalar, sino que hacer algo, porque con cada uno que, por ejemplo, cumplamos con el pago de los impuestos, vamos a tener resultados, podemos exigir, pero si ni lo hacemos y solo estamos criticando y solo estamos exigiendo, entonces, ¿dónde queda ese papel como ciudadanos que cada uno tenemos? Y yo te diría otra cosa, fíjate, importante, Sandy, y a ver cómo podemos plantear esto. Creo, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, de una ingente necesidad que se tiene que tener en ese currículo nacional base, en ese pensum de estudios. Creo que debe regresar a las aulas desde lo pequeñito, el hecho de tener esa cuestión de momentos cívicos, de momentos patrióticos, conocer bien, ya lo decíamos, el himno nacional, los símbolos, lo que significa Guatemala, conocer bien esta nación, Sandy, que ni siquiera los que vivimos aquí sabemos, por ejemplo, que tenemos 23 idiomas, aparte de este idioma castellano que se supone que todos hablamos, que tenemos esta multietnicidad, esta multiculturalidad, la cosmovisión misma de lo que representa cada una de las culturas, que no todas, al final de cuentas, provienen de los mayas. Tenemos a los xincas, tenemos a los garífunas, y esa mezcla de lo que llamamos mestizos, ¿verdad? Que al final de cuentas, todos nosotros integramos una sola unidad llamada Guatemala, pero no todos nosotros a veces nos sentimos necesariamente tan orgullosos, aunque aparentemente sí, de ser guatemaltecos y decirlo así. Soy guatemalteco, sí, y primero Guatemala, segundo Guatemala y tercero Guatemala, como debería de ser. Y saber también y poder reconocer entonces la multiculturalidad que existe en nuestro país. Correcto. No discriminar, porque incluso, imagínate, en este momento en el que nos encontramos, todavía existe el racismo, todavía existe la discriminación, todavía no nos aceptamos los unos a los otros. Entonces, por ahí también podemos empezar a cambiar el rumbo del país. Exacto. Vamos con otros datos y el racismo existe de dos vías, así que ojo con eso. Así que por favor veamos qué sigue. Porque Guatemala, Sandy, sigue siendo un país que con sus características, precisamente de lo que estamos hablando en este instante, la multiculturalidad, la multietnicidad, el multilingüismo, no encuentra entonces esa amalgama, esa unión, esa cohesión real en su conjunto de lo que significa ser guatemaltecos. Mientras que para muchos la fecha del 15 de septiembre representa motivo de alegría y celebración, para otros representa absolutamente lo contrario
al no lograr la unidad nacional que todos anhelamos. Lo importante, al final de cuentas, es ir construyendo una verdadera identidad, primero, de qué es ser guatemalteco, que nos permita entonces a corto plazo ser una nación unida, ser una nación sólida, ser una nación con propósitos, con objetivos trazados para ir adelante todos con fuerza. Además es importante, Sandy, que se inculquen los valores cívicos, el amor a la patria, la importancia de que cada guatemalteco trabaje para construir la Guatemala que todos anhelamos y que esto sea un compromiso de todos. Totalmente, desde cada uno de nuestros lugares, desde el sector público, el sector privado, debemos aportar por crear una mejor Guatemala. Creo que hace falta mucho por lograr entonces esa Guatemala que todos deseamos para ser entonces también totalmente independientes, porque también nos hace falta para lograr esa independencia. Julio, ¿qué sí, concluye Sandy, esto? claro que sí, Sandy, muchas gracias. Vamos a ir a corte, pero vamos a decir lo siguiente. Ser guatemalteco significa tener una sola ideología todos, y esa ideología más que en la mente se verá en el corazón, y es Guatemala primero. Así que vamos, Andy, dejamos este tema por allí, y cuando regresemos hablaremos de otra situación terrible, ¿no? La migración. Wow. Y también sobre un nuevo programa que ha reactivado Estados Unidos. Cuando regresemos le vamos a explicar, tiene que ver con la reunificación familiar, bueno, le vamos a dar los detalles Pues en un momento. Claro que sí. Por favor, no cambie y no olvide jamás que a esta hora por TN23 nosotros somos A la Medida. En conferencia de prensa por vía telefónica, Marta Jou, subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, señaló que en esta oportunidad se contemplan miles de solicitantes de Guatemala. Esto va a expandir muchísimo, ampliar las posibilidades para personas para aplicar, para solicitar para sus hijos. Y además pensamos que esto va a ampliar muchísimo, especialmente para las personas de Guatemala. Y antes, porque en los primeros 6 categorías no había muchos de Guatemala que estaban en esas categorías. Ahora, con las categorías ampliadas, estamos esperando que habrá muchas solicitudes de Guatemala específicamente, que muchos de esos serían de Guatemala, pero docenas de miles. Uno de mis colegas me ha ayudado con cómo decirlo, pero no hay un número tope. El proceso para solicitar a un niño o adolescente es exclusivo del padre o tutor y debe realizarse en Estados Unidos y se dará seguimiento bajo la coordinación de cada embajada de los 3 países beneficiados. Por eso los padres hacen la solicitud aquí en los Estados Unidos, estos organismos, y la tramitación del CAM para los niños deben ser hecho todo en El Salvador, Guatemala y Honduras. Los niños no pueden estar en México, no pueden aplicar desde la frontera de los Estados Unidos, no pueden acceder al programa desde sus lugares, tienen que estar en su propio país. El programa de menores centroamericanos CAM, por sus siglas en inglés, es una vía legal mediante la cual los hijos y otros integrantes de una familia que enfrentan persecución o algún otro tipo de peligro en El Salvador, Honduras y Guatemala pueden reunirse con sus padres que viven en Estados Unidos con un estatus legal. En 2018 se contabilizaron 5,000 solicitudes, de ellas menos del 5% eran de padres guatemaltecos. El proceso de respuesta o autorización podría ser de 6 a 14 meses, dependiendo de la pronta entrega de la papelería por parte del interesado. Bueno, hay que tener cierta cautela con esta situación, ¿verdad, Sandy? No digo que el tema de poder reunificar familias sea malo, por supuesto que es bueno. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, padres guatemaltecos que han migrado y que estén viviendo en Estados Unidos, pero que sus hijos estén aquí en Guatemala, podrán hacer todo este proceso, ya denominado CAM en sus siglas, para poder llevarlos allá. Está bien, eso suena bien.
Pero eso va a ser poco, porque ya la política migratoria de Biden nos ha demostrado que al final de cuentas es una de cal por una grandota de arena, y la grandota de arena es que las deportaciones van a venir con todo y que la frontera sigue cerrada. Entonces, esto hay que analizar. Totalmente, Julio, porque aparte de esto también puede reactivar incluso la propia migración, en el sentido de que hay personas que vayan a pensar entonces que si viajan siempre con sus hijos, pues van a tener la oportunidad de poder entonces entrar en este programa, cosa que hay que ver también cuáles son los términos que se van a utilizar para ver quiénes pueden ser beneficiarios de este programa. Mira qué interesante lo que estás planteando en este momento, Sandy, porque esto nos tiene que llevar a explicar una situación. Ojo, por favor, no nos confundamos. El programa de reunificación familiar es para ciudadanos, por ejemplo, guatemaltecos, que es lo que nos interesa, aunque también aplicará para hondureños y salvadoreños. Todo centroamericano. Exactamente, muy bien. Que migraron a Estados Unidos de manera ilegal, pero que ya tienen su green card, es decir, que ya lograron, por supuesto, el tener una situación de estar lícitamente en Estados Unidos en el tema migratorio. Ellos son los que podrán reclamar a sus hijos y por ende a la familia, es decir, si la esposa está aquí, también. Pero no significa, y no lo debemos entender así, y por favor que no se dejen engañar por los tratantes de personas, de que si usted migra como núcleo familiar, entonces le van a abrir la puerta. No, señores, si migra como grupo familiar, aparte de los grandes riesgos que va a correr, como núcleo familiar lo van a mandar de regreso. Exactamente, esas unidades familiares que ahora pues se están deportando bastante también bajo este título, ¿no? Que también se ha acelerado. 42, muy bien. Exactamente. Es importante poder aclarar este punto porque también sabemos que hay distintas estrategias que utilizan los coyotes para llamar la atención, para poder ganar clientes, llamémoslo de esta forma. Así es. Entonces, si a usted le dicen, mire, ahorita está el programa donde usted puede llegar con su familia y le van a dar papeles, no le crea. Porque no es así de sencillo, Julio. Hay muchas personas que están en los Estados Unidos que después de tanto tiempo lograron pues crear el estatus legal en los Estados Unidos como migrantes legales y que no han podido reclamar a su familia, que ahora van a tener esa posibilidad, pero que también les ha costado mucho tiempo estar en trámites, estar en procesos, y no es de que alguien va a llegar así de fácil, le dan los papeles a él, a su familia, y bueno, es como abrir la frontera prácticamente si se hace esa forma. Eso no va a ser así. No, es por correcto. supuesto que no. Y también, solamente antes de ver los primeros datos, una situación muy importante. El año pasado, el 2020, bajo esta situación de esta reunificación familiar, solo 5% de las solicitudes de los guatemaltecos tuvieron éxito. O sea que tampoco es una gran garantía. Vamos con datos. Adelante. Por favor. Y ahí están en pantalla. Sandy, el gobierno de Estados Unidos afirma, ¿no?, que está tomando medidas para restablecer y mejorar el programa de menores centroamericanos, denominado CAM. Desde hoy se aceptan nuevas solicitudes. Aceptarlas es una cosa, el ya poder tramitarlas es otra, ¿no? Para el apoyo y el reasentamiento recibieron capacitación para apoyar a las familias durante este proceso. La reapertura de este programa, ¿qué debe significar? Bueno, significa que junto con la expansión de la elegibilidad por parte del enfoque de la administración de Joe Biden para enfrentar la migración irregular, también se tiene la promesa, al menos a ese nivel, ¿no?, de promesa de Biden, de promover una migración segura, ordenada, humana, de vías legales y de protección humanitaria hacia las familias que puedan estar separadas de alguno de los miembros, padre o madre, que ya esté viviendo legal en Estados Unidos. Pero no va a significar el abrir la puerta de una manera masiva, de una manera multitudinaria. No, esto va a ser en la elegibilidad, que está, ahí está el tema, el toral en esta palabra. Van a ser muy pocos los que sean elegibles. Por supuesto. Mira, yo he conocido gente, Julio, que ha entrado en este programa y que ha pasado varios años tratando entonces de reclamar a su familia. No es un proceso sencillo. Para nada. Y vamos a estos puntos, ¿no? Sí. Hay ciertos aspectos que califican las autoridades o quienes están encargados entonces de este programa para determinar quiénes sí son elegibles para optar a reclamar y poder entonces llevar a su familia ya legalmente con esos papeles y son diversos trámites que se realizan. No es así de sencillo, no es una situación que se da en un par de semanas, en un mes.
2 meses, a veces llevan años también, porque así es. Imagínate, entonces por eso es que instamos y recalcamos el hecho que usted no se deje engañar, que le vayan a vender una idea errónea de este programa que se puede malinterpretar y mal utilizar también con otros objetivos. Que le bajen el sol y las estrellas cuando realmente le están vendiendo nubes que no existen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el proceso es largo, tú lo has dicho, el proceso es engorroso y solo un mínimo porcentaje de aquellos que presentan esta solicitud van a obtener una respuesta que sea obviamente positiva. Por supuesto que aquí el llamado es a tratar de aprovechar lo más que se pueda en cuanto al contexto de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. Ojalá la mayor cantidad de familias que sean elegibles para poder tener esta reunificación familiar sean de ciudadanos guatemaltecos. Lamentablemente, los hechos, los datos y la estadística nos demostraron, al menos en el 2020, que nosotros fuimos los menos beneficiados como país. Vamos a ir con otros datos, Julio, para poder ampliar también esta información, que es muy importante que ustedes presten muchísima atención para evitar después que los engañen con desinformación. Esto me parece muy bueno recalcarlo. Claro que sí, Sandy. Vamos con la palabra difícil, ¿no? Porque la elegibilidad para presentar una petición ahora se va a ampliar para incluir también no solo a los padres, sino que a los tutores legales que se encuentren en los Estados Unidos. La petición podrá ser hecha de conformidad con cualesquiera de las siguientes categorías de calificación. Ahí lo tiene usted, debe tener residencia permanente, pero legal, obviamente, ¿no? Estado de protección temporal, libertad condicional, acción diferida, salida forzada diferida o retención de remoción. Cualquier ampliación o alguna otra cuestión que necesite sobre estos términos, ya son los abogados propios de inmigración latinos que están allá en Estados Unidos que podrán darle más detalles. Además, esta expansión de elegibilidad ahora incluirá a ciertos padres o tutores legales con sede en Estados Unidos que tienen una solicitud de asilo pendiente o una solicitud de visa pendiente presentada antes del 15 de mayo del 2021. Si podemos ver esto con todas las categorizaciones y con todas las restricciones, es muy reducida la probabilidad. Por supuesto que el trámite hay que hacerlo, hay que tratar, pero ojo, por favor, para que tampoco, aunque allá va a ser más difícil, no, esto no va a pasar, mucho cuidado. Ciudadanos guatemaltecos que todavía no han arreglado su residencia legal no pueden obviamente optar a esto, lo que van a hacer es ponerse ahí solo para que los deporten, así que cuidado con eso, siempre es bueno advertirlo. Por supuesto, porque miren, también los engaños que se pueden dar aquí en Guatemala en cuanto a este programa que se pueda desinformar, se puede dar en Estados Unidos también. Así Entonces, es. el llamado es a los guatemaltecos que están allá de forma ilegal para que tengan cuidado y que puedan informarse muy bien, puedan tener claros quienes sí pueden optar, entonces quienes sí pueden aplicar, para que no les estén cobrando por gusto, por ciertos trámites, esperando entonces que, bueno, mire, le van a dar los papeles a usted y a su familia. No, hay que informarnos muy bien porque es un tema delicado, es un tema serio y en el cual Estados Unidos también ya ha sido claro. Ahí están las bases entonces. Yo quiero recordar lo que Kamala Harris en su visita que vino aquí a Guatemala dijo, porque lo dijo de esta manera contundente, no vengan, dijo, es decir, están llamando a ya no llegar hacia Estados Unidos. Así que, señoras y señores, esto es un punto. Se tendrán algunos beneficios, probablemente porcentualmente muy pocos, está bien, no es algo, es una oportunidad, pero mientras tanto, creo que lo que es importante recalcar, Sandy, es lo que tú decías, no se deje engañar por los coyotes, por los tratantes de personas, vendiéndole falsas ilusiones y mentiras, y sobre todo recordar que el viaje hoy por hoy hacia el sueño americano se convirtió en la peor de las pesadillas que puede haber, la frontera sigue cerrada. Exactamente. Bueno, vamos cerrando este tema. Se viene la parte informativa nacional. Lo invitamos a que siga con nosotros para que se informe muy bien esta noche. Así es, regresamos porque somos a la medida. Ya regresamos, bienvenidos a esta parte informativa nacional. ¿Sabe usted que el Ministerio de Economía lanzó una nueva herramienta para mejorar el comercio electrónico? Sí, se trata de la firma electrónica. Aquí tiene la información en A la Medida. El validador de firmas electrónicas avanzadas que fue presentado por el Registro de Prestadores de Certificación permitirá en cuestión de segundos verificar la autenticidad e integridad de las firmas electrónicas de los documentos que sean compartidos y evitar ilegalidades o estafas. El cual permite validar las firmas electrónicas avanzadas que emiten los prestadores de servicios de certificación autorizados en Guatemala, contribuyendo en gran medida a otorgar certeza y seguridad jurídica
a todos los usuarios de esta importante herramienta tecnológica y fortaleciendo el comercio electrónico. En los tiempos en que vivimos, con los avances tecnológicos y sobre todo con la pandemia que nos afecta, que ha hecho que debamos utilizar las herramientas electrónicas que tenemos a nuestra disposición, el uso de la firma electrónica se ha incrementado considerablemente. Y para celebrar el bicentenario de independencia, algunas familias nos demuestran cómo hacerlo, pero desde el punto de la inclusión. Guatemala está cumpliendo 200 años de independencia y para conmemorar el bicentenario, los estudiantes están realizando actividades cívicas a distancia, desde casa y con el apoyo y unión familiar, en medio de la pandemia de COVID-19. La familia López Leiva desde Huehuetenango comparte las actividades realizadas con la finalidad de celebrar a Guatemala, pero también de generar inclusión con Kenny, un joven con discapacidad auditiva. Con lengua de señas expresan el fervor patrio, expresando el himno nacional de Guatemala. Este es el segundo año consecutivo que no se realizan actividades patrias de manera presencial por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, las actividades se han acoplado a la nueva realidad que se está viviendo. Pasamos a otro plano informativo. Inició la audiencia de primera declaración contra los exmilitares retirados Gustavo Oliva y Alberto Vázquez. Se logró demostrar ya fehacientemente que no padecen de un problema de sordera aguda y severa que les impida acusar precisamente las imputaciones que hace el Ministerio Público en su caso. Vea la información aquí en A la Medida. Según una investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, los sospechosos Gustavo Adolfo Oliva Blanco y Víctor Augusto Vázquez Echeverría, como exintegrante de las Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala, entre 1983 y 1985, cometieron diferentes hechos de violación a los derechos humanos, como desaparición forzada. Tras varias evaluaciones médicas, se estableció que los indicados Oliva y Vázquez no padecen de un problema de sordera severo, como lo indicaron los abogados defensores. La utilización de unos audífonos en la sala de audiencias les permitirá escuchar y entender la acusación de la representante de la Fiscalía. Que significa que dicha persona fue privada de la vida el 21 de enero de 1984. Alma Lucrecia Osorio Bobadilla, respecto de quien el documento denominado Diario Militar registra el código 01-08-84 igual 300, que significa que dicha persona fue privada de la vida extrajudicialmente el 1 de agosto de 1984. La próxima semana, el juez del caso Diario Militar, Miguel Ángel Gálvez, podría resolver si acepta o rechaza la solicitud del Ministerio Público que los militares retirados Gustavo Adolfo Oliva Blanco y Víctor Augusto Vázquez Echeverría sean investigados por crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala. En junio de este 2021, el juzgador resolvió que otros 6 exmilitares quedaran sujetos a una investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos. En octubre se podría discutir la investigación final de la Fiscalía para resolver si los 6 procesados podrían enfrentar un juicio. Agradecemos por su sintonía, que descanse. Y mañana, por supuesto, lo esperamos acá a las 21 horas en A la Medida. Así que le digo, chao.